para hablar de los próximos programas, acuerdos, pasos del Partido Radical, en qué están los acuerdos del gobierno, cómo va el desempeño de la economía a su juicio, qué se viene principalmente. Estamos junto al presidente del Partido Radical, Carlos Maldonado. Bienvenido a MUEL TV, ¿cómo está? Muy bien, Bárbara. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos novedades respecto a usted y un eventual futuro. De hecho, comentábamos fuera de pantalla que si hay una certeza que podemos tener en MUEL TV es que sea quien sea el próximo presidente de Chile, seguro va a haber estado sentado en esta silla donde usted está sentado justamente ahora. Donde estuvo sentado el actual presidente ayer. Donde estuvo sentado el actual presidente, sí, y va a estar el próximo. Entonces esta silla es importante. Nosotros vamos a hacer un compromiso con todas las personas que hayan manifestado una intención, es que cuando sean presidente tienen que volver. Pero bueno. Nos comprometemos. Si ocurre, por supuesto que vamos a estar aquí con mucho gusto. Este es un medio de comunicación que tiene mucha llegada a la ciudadanía, que se ve mucho y es importante acá poder expresar la idea. Para nosotros es un espacio importante, para los que estamos en política, es un espacio importante de expresión. Además, tiene una forma de poder abordar con cierta profundidad los temas que no siempre se da en las entrevistas y eso se valora mucho. Así que con el mayor gusto, un privilegio estar acá, ahora y en el futuro. Comprometido entonces. Cuéntenos. Por supuesto. Anunció una posibilidad, ¿usted está dispuesto a eventualmente ser candidato para presidente? Sí, mira, lo que pasa es que yo soy presidente de un partido que tiene 155 años de historia, que ha influido mucho en la historia de Chile, en el siglo XIX, en el siglo XX, y ahora en el siglo XXI también tenemos que ser parte de los debates grandes. Nosotros somos un partido que tiene mucho que decir en temas de educación. Recordemos que Pedro Aguirre Cerda dijo gobernar es educar, y eso sigue siendo una necesidad imperiosa en Chile. Fortalecer mucho la educación pública. Hay problemas en pensiones graves, ¿cierto? Porque el sistema entrega pensiones muy bajas y ese es un tema que hay que resolver más de fondo de lo que lo hace el proyecto actual. Hay temas de hacia dónde encaminar el país. Hoy en día vemos que se ha producido una alternancia bastante marcada, yo diría atípica totalmente en la historia de Chile, Bachelet-Piñera, Bachelet-Piñera. Y eso muestra que hay cierta desorientación, que en Chile no hay un proyecto político, social y económico claro al cual la gente pueda adscribirse de manera estable y decir vamos a seguir ese camino. Y es bien importante que los países sigan un camino de cierta proyección y estabilidad para poder crecer armónicamente en todos los sentidos, económico, social, cultural. Y por eso que queremos ser parte activa de ese debate. Como Partido Radical vamos a estar en el debate presidencial porque queremos ser parte de las definiciones de nuestro sector, la centroizquierda, y luego de Chile sobre el futuro. Y por eso que irrenunciablemente tenemos que ser parte de ese debate y lo que yo he señalado, que si mi partido así lo decide, voy a estar dando esa batalla por el futuro, que es una batalla fundamental para los países y tiene que ser una batalla con conceptos claros, con propuestas claras para que la gente pueda decidir qué camino seguir y no estar en este vaivén que a veces probemos con este sector, probemos con este otro y finalmente no avanzamos mucho así porque estamos como cambiando de dirección cada 4 años. ¿Cómo van a tomar la definición respecto a quién podría ser el candidato a su partido? ¿Hay alguna claridad de eso? Sí, claro, bueno, quienes estén dispuestos o interesados, yo ya he manifestado mi disposición, mi interés en representar al partido, pero puede haber otros, por supuesto. Lo define el Consejo General del partido, que es la instancia que estatutariamente tiene la facultad para designar los candidatos del partido, incluido el candidato presidencial. Hasta ahora nadie más del partido ha manifestado la intención, ¿sí? Públicamente. No públicamente, pero los habrá seguramente. Yo, con el mayor gusto, ojalá haya otras mujeres, hombres radicales que manifiesten la misma disposición y que democráticamente definamos quién nos representa. Pero eso es noticia en desarrollo. Yo por lo menos estoy disponible y tengo interés en participar porque me parece un tema muy importante para el país. El Partido Radical es un partido que tiene mucha trayectoria, ha tenido presidentes muy relevantes, como usted nos decía. ¿Usted siente que en las últimas décadas ha perdido relevancia en el debate público el Partido Radical? Sí, bueno, yo lo dije en esta misma silla. Ahí vine antes de ser presidente y después ahora vengo como presidente pero del Partido Radical. Claro, vamos subiendo. Entonces, me entrevistaron como candidato a la presidencia del Partido Radical y dije precisamente eso. Dije que el partido no estaba teniendo una participación en la política nacional acorde con su historia. Era un partido que estaba siendo poco relevante, poco influyente, y que eso no estaba acorde a nuestra historia y a nuestros valores. Nosotros tenemos los principios de la socialdemocracia antes de que fueran principios de la socialdemocracia a nivel internacional. El compromiso restricto con la democracia, nunca hemos apoyado una dictadura ni en Chile ni en el extranjero, de ningún color político, consideramos que la democracia es un valor en sí mismo. El compromiso irrenunciable con la justicia social lo definimos en 1906, antes de los movimientos socialdemócratas europeos, lo definimos por influencia de Valentín Letelier. En una convención histórica del partido donde se enfrentó con Enrique McKeever. Definimos que el partido tenía que trabajar por la justicia social, el empleo, la vivienda digna, la salud, la educación. Y también tenemos un compromiso con hacer las cosas bien, como don Pedro Aguirre Cerda, preocuparnos de la economía, del crecimiento de la economía,
de la justicia en las relaciones de mercado, de que el país crezca y haya empleos de calidad. Sin crecimiento de la economía es imposible hacer justicia social. Entonces, esta combinación entre valorar la democracia, preocuparnos del crecimiento de la economía, don Pedro Aguirre Cerda lo hizo con la creación de la Corfo, que industrializó a Chile cuando el sector privado no era capaz de hacerlo. Ahora se dan otras las necesidades, ya no tenemos que industrializar a Chile, pero sí tenemos que fomentar mucho más la iniciativa, los emprendimientos, hacer que la Corfo cumpla un rol de capital, de inversionista ángel para muchos emprendimientos que muchos jóvenes chilenos quieren llevar adelante y no encuentran el financiamiento adecuado. Les exigen tantos requisitos que prácticamente al final deciden hacer lo mismo que otros han hecho ya, porque tienen más probabilidad de tener buenos resultados. Necesitamos ser más abiertos en eso, fomentar más la creatividad para incorporarnos a la economía mundial, que es una economía distinta a la que estamos habituados en Chile, que tiene que ver más que ver con los recursos naturales y el comercio. Entonces, tenemos que dar todos esos pasos. Yo creo que el partido puede recuperar mucho protagonismo, acorde con las mismas ideas que hemos defendido durante 150 años, pero llevándolas a propuestas que le hagan sentido al Chile actual. Dicen que toda crisis representa una oportunidad. Así es. En este caso, la crisis que está viviendo la oposición respecto a las diferencias que hay entre unos y otros, están de alguna manera bien desalineados, le ha permitido al Partido Radical posicionarse mucho mejor, a diferencia de lo que fue antes la concertación, donde había mucho más acuerdo, era más difícil diferenciarse. Mira, yo creo que eso es difícil, digamos, una interpretación. Yo creo que sí hay un problema de definiciones pendientes importantes en la centroizquierda. Nosotros tuvimos claramente una etapa sólida con la concertación, donde había una coalición bastante, digamos, consolidada, donde hubo 4 gobiernos consecutivos. Después tuvimos una etapa de la nueva mayoría que fue breve, duró un solo gobierno, partió bien, terminó mal políticamente, con una derrota electoral bastante marcada. Y ahora tenemos definiciones muy relevantes que tomar. ¿Qué coalición vamos a formar? ¿Qué coalición le vamos a ofrecer a Chile en 2021? Por primera vez en muchos años no estamos en coalición, la centroizquierda, y tenemos que tomar definiciones. ¿Quiénes vamos a estar en la propuesta de futuro? ¿Desde qué partido hasta qué partido? Y luego discutir también qué es lo que queremos para Chile. No todos los partidos de oposición actual piensan que el país necesita lo mismo, no todos tienen el mismo diagnóstico, no todos tenemos la misma receta, y por lo tanto está abierto el campo para tener esa discusión. Y esa discusión se va a zanjar principalmente en las propuestas de los distintos partidos, en los debates presidenciales y en la lucha por los liderazgos. Es una lucha legítima en democracia, hay que decir las cosas por su nombre. Los liderazgos influyen en los contenidos, por lo tanto, un partido que quiere influir tiene que estar dispuesto a disputar el liderazgo. Si a usted le preguntaran, ¿con qué partido se sentiría cómodo en una coalición? ¿Con qué partidos? Bueno, nosotros tenemos una trayectoria de cercanía y de trabajo conjunto positiva y exitosa, principalmente con la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD. Nosotros creemos que sobre esa base hay que construir el futuro. No digo que solo con esos partidos, habrá que ver con quiénes más. Hay partidos en el mismo Frente Amplio que tienen ideas bastante, digamos, similares a las nuestras, aunque parece que estuvieran en un proyecto político distinto, más bien de seguir su camino propio, pero el Partido Liberal, algunas cosas que uno le escucha a Revolución Democrática son perfectamente posturas compatibles con una propuesta socialdemócrata. Yo quiero decir esto bien claramente. Chile va a elegir el 2021 entre una propuesta de continuidad de la derecha, que tiene un proyecto individualista que apuesta solo al crecimiento económico como solución a los problemas del país, y tampoco lo cumple, porque hemos visto que los números de la economía han sido muy malos, muy lejanos a las promesas presidenciales, a las promesas de campaña del presidente Piñera, del actual presidente Piñera. Un proyecto probablemente más de izquierda, más extrema, digamos, antisistema, que busca cambiar las cosas, digamos, más radicalmente, pero sin tener claro cuál es el puerto de destino, hacia dónde se quiere llegar, cuál es la propuesta concreta. Y en el centro, en la centroizquierda, un proyecto socialdemócrata de retomar las banderas del crecimiento, pero con justicia social, con responsabilidad, con eficacia, hacer las cosas bien. Nosotros vamos a pedirle nuevamente la confianza a la ciudadanía, pero sabemos que tenemos que mostrar para eso un proyecto claro, que le diga cómo vamos a abordar los temas pendientes. Claramente, qué vamos a hacer en pensiones, qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en seguridad pública, que es una deuda que tenemos, porque la sensación de seguridad se ha ido deteriorando con el tiempo y tenemos responsabilidad en eso, porque hemos gobernado la mayor parte de los últimos años, por lo tanto no podemos eludir nuestra propia responsabilidad, y tenemos que tener una propuesta clara. Yo creo que ese camino de centroizquierda amplio, moderno, responsable, va a concitar la mayoría ciudadana. En eso estamos, construyendo ese camino. ¿Usted ve al Partido Comunista más cerca de ese grupo o del otro? Ellos mismos han señalado, le he visto declaraciones de sus dirigentes que tienen, digamos, más afinidad con el Frente Amplio y que van a tratar de formar algún tipo de coalición con el Frente Amplio. Yo creo que es más natural
que estén en ese sector que acá. Yo creo que nuestra mirada no es tan compatible con la de ellos, los gestos de ellos de apoyo y justificación del régimen de Maduro, lo que pasa en Venezuela, muestran que tienen una mirada distinta a la nuestra y pienso que es más probable que estén más bien en el polo de izquierda que en la propuesta socialdemócrata de centro izquierda que esperamos construir nosotros. Una de las razones, sin duda deben haber muchas, pero una de las que yo creo que hay consenso que tiene que ver con el triunfo del gobierno del presidente Piñera, tiene que ver con el manejo de la economía, Sin con duda. el compromiso de mejorar, reimpulsar crecimiento, aumentar los empleos. ¿Usted siente que hay que hacer un mea culpa respecto a cómo se dejó eso de lado en el gobierno anterior, que finalmente terminó una derrota bien dura? La centroizquierda no puede descuidar nunca la economía. Nosotros lo hicimos muy bien, los gobiernos de concertación que fueron gobiernos de centroizquierda. Chile creció como nunca antes en su historia. Son el periodo de mayor desarrollo económico de Chile, los 20 años de los gobiernos de la concertación. De alguna manera, en el gobierno de la nueva mayoría se priorizaron avances sociales y no hubo una señal tan nítida de preocupación del crecimiento de la economía. Yo creo que eso nos pasó la cuenta en las elecciones, sin ninguna duda. En Chile, Bárbara, y en el mundo está demostrado que uno de los factores clave en la definición de las elecciones, en las preferencias del electorado, tienen que ver con la perspectiva económica. La perspectiva económica. Seguramente el actual presidente Piñera lo sabe muy bien y por eso centró sus promesas de campaña, que no ha cumplido, en los tiempos mejores, en que venía muchos y buenos empleos de calidad y que la economía iba a crecer al 5%, cosa que estaba muy lejos de ocurrir. ¿Cómo se puede medir si ha cumplido o no? Porque por parte del gobierno dicen, mira, estamos creciendo, el año pasado crecimos casi 3 veces lo que habían crecido antes, este año por mucho que les vaya mal va a ser de todas maneras quizás cerca del doble. ¿Las expectativas están muy arriba? Sí, claro, yo creo que uno tiene que medir versus lo que prometió, y aquí se prometieron crecimientos del 5% anual y sabemos que va a estar bajo el 3%, aunque el presidente ayer dijo que le cobraran la palabra. La verdad es que el gobierno ya no cumplió su palabra en materia económica. Los tiempos mejores han estado lejos de llegar, el supuesto 5% anual ha estado lejos de cumplirse, la proyección es que va a ser menos de un 3%, y esto que dice él, que el segundo semestre van a mejorar los números, ya lo explicó ayer el exministro Izaguirre, tiene que ver más bien con una forma de cálculo, que por los promedios que se sacan va a haber guarismos mejores, números mejores el segundo semestre. Pero lo que miremos es el crecimiento anual. Claro, por la base de comparación van a mejorar los números. De alguna manera el presidente está haciendo una apuesta ahí un poquito, digamos, falaz, porque él sabe que por la base de comparación van a mejorar los números, pero el tema importante es, a fin de año, ¿cuánto vamos a haber crecido? ¿El 5 que prometió o menos de 3, que es lo que dicen todos los organismos especializados? Y ahí vamos a ver si se cumplieron o no las promesas. Se ha puesto el 3% la meta del gobierno. Menos del 3 va a ser seguramente. Bueno, complicado. Claro, porque sin duda, independiente como sea, es lejos de lo que se prometió. Y eso, ¿sabes no, qué, y además, Bárbara? independiente de si el gobierno está bien o no, es un tema que el país tiene que crecer. Lamentablemente, el país tiene que crecer mucho. Mira, los países es fundamental crecer, fundamental. Ahora tenemos que también preocuparnos de la distribución del ingreso. Y por eso nosotros hemos dicho, y aprovecho de decirlo inmediatamente antes de que salga la pregunta, porque la reforma tributaria tiene un gran problema. La reintegración para las grandes empresas, no para las pymes, porque para las pymes estamos de acuerdo y la vamos a votar a favor, que reintegren su contabilidad, reintegren sus tributos, y en eso no hay ningún problema. Así que aquí uno no está poniendo en tela de juicio la reintegración para las pequeñas y medianas empresas. Pero para las grandes empresas, la reintegración, que se aprobó en la comisión con el solitario voto a favor de un diputado de la ADC, porque el otro diputado de la ADC dijo que no estaba disponible para bajarle el impuesto al 1% más rico de Chile. El diputado José Miguel Ortiz dijo, yo no estoy disponible para eso. Nosotros esperamos que ojalá nadie de la bancada democrática cristiana esté disponible en la votación en sala, que va a ser probablemente la próxima semana o la subsiguiente, que nadie ojalá de la bancada democrática cristiana esté disponible para bajarle los impuestos a los sectores de mayor ingreso, porque nuestro sistema tributario ya es injusto, ya es el menos progresivo de la OCDE, es el que menos redistribuye. No puede ser que los partidos de oposición demos los votos para hacer nuestro sistema tributario más injusto, porque si el sistema tributario es más injusto, en Chile la distribución del ingreso se va a deteriorar aún más, es decir, vamos a hacer de nuestro país un país más desigual. Eso no es aceptable. Esperemos que los diputados de C recapaciten y ojalá todos, o una mayoría suficiente para que el proyecto sea rechazado, voten en contra de la reintegración. No lo demás. Aprobemos los beneficios a las pymes, aprobemos los beneficios a los adultos mayores, aprobemos los beneficios a regiones, pero la reintegración no debe ser aprobada, no debe ser aprobada, va contra nuestros valores, va contra lo que queremos, una sociedad más justa. El economista Claudio Agostini nos dijo justamente aquí hace unos días que hay una cosa muy extraña con la reforma tributaria del gobierno anterior, porque el proyecto presentado originalmente era 100% integrado. Cuando entró a la cocina ocurrió esto de los ingredientes mágicos y se desordenó, se desintegró.
Entonces, ¿le parece muy curioso que ahora quienes presentaron el proyecto 100% integrado estén en contra de esa idea y lo mismo en el sentido contrario? Claro, mira, es que los economistas, aprovechando su experticia, de repente dan argumentos un poquito ahí tergiversados, digamos, que muestran una parte nomás del tema, es como los magos, muestran esta mano y esconden la otra. Algunos economistas, no digo todos, para que no se enojen mis amigos economistas, porque Oye. algunos de ellos han sido un tremendo apoyo para nosotros para interpretar los proyectos del gobierno y poder ver si son buenos o no son buenos para Chile. El tema es que uno tiene que tomar un proyecto de reforma tributaria y ver el efecto concreto en dinero. ¿Cuántos impuestos se van a pagar? ¿Cuántos se va a recaudar? ¿Y quiénes van a pagar? Y el resultado del proyecto del gobierno, así como está, con la reintegración, es que los sectores de mayor ingresos van a pagar menos impuestos, que es distinto a lo que pasaba en el proyecto de la presidenta Bachelet, porque el conjunto de normas que tenía arrojaba una mayor recaudación y una mayor justicia tributaria. Entonces ahí hay que dar los argumentos completos, porque si uno solo muestra esta parte, está como te digo, escondiendo el resultado. No, pero él también se hacía cargo porque decía, si efectivamente, de hecho él estaba a favor de la reintegración, pero decía, si efectivamente quisieran que los ricos paguen más, hay otros instrumentos. Por ejemplo, eliminar las exenciones de las ganancias de los bienes de capital. No adelantemos lo que va a ser nuestras propuestas de Ay, campaña. pero a ver, díganos acá. O sea, por ahí va claramente. Obviamente el sistema tributario chileno tiene que ser más progresista, tiene que ser más progresivo, digamos. Y eso pasa, bueno, lo dijo Piketty en su libro, ¿cierto? En bestseller El Capital, de este economista francés tan destacado, que dice que la experiencia mundial muestra que el capital tiende a concentrarse, que la distribución de riqueza tiende a ser más desigual, lo demuestran además los números alrededor del mundo que así ha ocurrido, y que en consecuencia hay que mirar más los impuestos al patrimonio, los impuestos a la herencia, hay que preocuparse de generar mecanismos que permitan que parte de las riquezas que legítimamente se acumulan, yo no tengo nada contra el emprendimiento ni contra la riqueza, pero parte de esas riquezas vuelvan a la sociedad para servir a toda la sociedad. Entonces, por ejemplo, eso, claramente en Chile tal vez se podría discutir separadamente lo que es el impuesto a las empresas, que tiene que ver con la inversión y el empleo, con el impuesto a las personas. Pero discutamos en serio, veamos cuánto termina realmente pagando de impuesto a la renta las personas naturales en Chile. Sinceramente, por todos los mecanismos contables y tributarios que hay, terminan pagando muy poco. Los grandes, digamos, las personas de mayores ingresos pagan menos impuestos a la renta proporcionalmente que un profesional que tiene un contrato de trabajo fijo y que le descuentan todos los meses sus impuestos. No, pero entonces ese es el tipo de cosas que... Bueno, adelantemos la propuesta, si ya está candidato, no, ya está aquí. Pero el gobierno, este gobierno, que tiene la iniciativa en materia tributaria, porque los gobiernos tienen la iniciativa, presentó un proyecto que no aborda ninguno de estos temas de fondo, sino lo único que quiere es bajarle los impuestos a las grandes empresas, según ellos, para favorecer la inversión, cosa que todos los economistas dicen claramente que no hay evidencia a nivel mundial que eso ocurra, que la baja de impuestos a las empresas favorezca la inversión, al revés. Si en este caso, con la reintegración, se va a favorecer el retiro de utilidades, porque es el resultado lógico de reintegrar, entonces, ¿cómo vamos a decir que eso mismo favorece la inversión? Ahora, si nosotros miramos lo que está ocurriendo con la reforma tributaria, perdón, la reforma de pensiones, vemos que hay muchas cosas que el gobierno no había presentado y que después de los acuerdos y las negociaciones la ha ido incorporando. Podría ocurrir. Y eso es bueno. Bueno, en materia tributaria, sí. Nosotros como oposición planteamos el tema de las pymes, de las regiones, de los adultos mayores, y eso se ha incorporado y eso es positivo. O sea, yo no digo que el proyecto ahora que se está discutiendo en particular, sea completamente rechazable, al revés, todo lo contrario, tenemos que preocuparnos que se apruebe, y la mayor parte se va a aprobar, pero hay un punto, que es la reintegración para las grandes empresas, no para las pymes, que haría más injusto nuestro sistema tributario, haría más injusta la distribución del ingreso en Chile, la distribución de la riqueza, y eso, insisto, va contra nuestros valores. No puede ser que retrocedamos en materia de recaudación. ¿Que en el Senado se hagan nuevas modificaciones? Nosotros esperamos que ojalá se apruebe los contenidos que benefician a las pymes, adultos mayores y regiones en la Cámara. Ojalá se rechace la reintegración, ojalá la bancada se vote en contra, y si no es así, esperamos que en el Senado la reintegración se caiga definitivamente, porque eso es un retroceso, insisto. No corresponde que en un país con los niveles de desigualdad que tiene Chile se esté legislando para hacer más injusto todavía la distribución de la riqueza, más injusto en nuestro país. Eso no, lo demás sí. Nos cambiamos de tema. Sí, claro. Ley corta antiterrorista. ¿Qué le parece que la hayan aprobado hace unos días en el Senado? Tuvo una aprobación bastante amplia. La mayor parte de los senadores de oposición votaron a favor. Yo creo que esa ley se va a aprobar finalmente también en la Cámara. Una ley que le da facultades a los jueces y las policías. No, esto no tiene una connotación propiamente política. Es el tipo de proyectos de ley que uno dice hay que estudiarlo en su mérito. Y ahí, si un partido está a favor, otro en contra de los partidos de oposición, no hay una cuestión valórica en juego, porque lo importante es que haya los controles judiciales adecuados para que estas facultades no se ejerzan, digamos, abusivamente, y eso es lo que tenemos que preocupar. Nosotros no tenemos problema en que la policía tenga más instrumentos, los ministerios públicos tengan más instrumentos para perseguir e investigar el terrorismo,
Lo importante es que existan los controles judiciales adecuados para que esas facultades no infrinjan garantías constitucionales y no se abuse de ellas. Finalmente, proyecto de flexibilidad laboral ha generado harta polémica en las últimas horas respecto a cómo se ha ido modificando. A propósito de horas. A propósito de horas. Sí. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál de los dos proyectos les parece más razonable? ¿Cuáles estarían dispuestos a apoyar? ¿El del gobierno de adaptabilidad laboral, ahora que rebaja la jornada a 41 horas semanales? ¿O el de la diputada Camila Vallejo del Partido Comunista, que rebaja la jornada sin ningún tipo de flexibilidad de 45 a 40 horas? Bueno, yo veo que hay un consenso político sobre rebajar la jornada de trabajo. Sí. Estamos por ahí. Están todos de acuerdo. El gobierno está promoviendo rebajar la jornada de trabajo. Este proyecto parlamentario está promoviendo rebajar la jornada de trabajo y eso es positivo, quiere decir que estamos todos mirando en la misma dirección. Me da la impresión que el debate se está centrando ahora básicamente en la flexibilidad o no, si se rebaja con flexibilidad o no. Y con gradualidad también. Sí, claro. Bueno, ahí el tema de la flexibilidad es el que tenemos que mirar con mucho cuidado, porque suena bien, es de esas palabras que suenan bien, ¿ah? Pero a veces los resultados no son los deseados en este caso para los trabajadores. Envuelve un riesgo la flexibilidad si no tiene los adecuados mecanismos de control para evitar que se transforme en una herramienta que más que favorecer la calidad de vida de los trabajadores, sea utilizada por los empleadores para establecer jornadas de trabajo acorde a sus objetivos empresariales. ¿Cuál es el problema? Esto es técnico, esto es técnico. El tema es que en la relación laboral, claramente hay desigualdad, una desigualdad objetiva. No es lo mismo el empleador que es sus trabajadores. La relación uno a uno no es igual. Y si no es igual, el grado de flexibilidad que haya puede transformarse en una mala noticia para los trabajadores. Puede que el empleador le acomode la jornada a su conveniencia y le diga al trabajador, bueno, si no quieres trabajar estos días, en estos horarios, voy a tener que buscar otro que sí esté disponible. Entonces esa asimetría en la relación laboral hace que la flexibilidad sea una palabra, insisto, que suena bien, pero que implica riesgo. Entonces hay que ver con mucho cuidado, y eso es lo que vamos a hacer nosotros, cuáles serían los mecanismos que impedirían que haya un mal uso de la flexibilidad. En países desarrollados, Alemania es un buen ejemplo de eso, sí, son los sindicatos los que negocian las condiciones de flexibilidad. Entonces es distinto, porque ahí la relación ya es más simétrica. Pero aquí el uno a uno, la verdad es que, digamos, hay que mirar con muchísimo cuidado las reglas de flexibilidad, porque lo que puede tener un buen propósito y estar siendo propuesto de buena fe, puede terminar transformándose en una mala noticia para los trabajadores. En Alemania han apostado fuerte por la flexibilidad. Pero insisto, pero con negociaciones interempresas, sí, con grandes sindicatos, que es distinto ahí, porque ahí se establece, bueno, cuáles son las condiciones buenas para la economía, buenas para el desarrollo empresarial, pero también adecuadas para la calidad de vida de los trabajadores. Esa conjunción es la que tenemos que tratar de construir en Chile. Más que separar, juntar, pero juntar con reglas que permitan que eso sea un ejercicio justo, precisamente, no un ejercicio donde el poder va a estar en un solo lado de la negociación. Claro, sería mejor en ese sentido buscar mecanismos que aseguren que no ocurrirán ningún tipo de abuso y no dar un portazo inmediato como la diputada Camila Vallejo, que dice esto es de frentón, precarizar. Nosotros no estamos por principio contra la flexibilidad. Lo que sí tenemos que decir claramente que flexibilidad solo si hay mecanismos claros que impidan posibles abusos. O sea, la flexibilidad sola no, flexibilidad con mecanismos claros que permitan que la negociación sea debidamente simétrica y favorable para ambas partes, por supuesto, esa es otra realidad, pero hay que trabajar en esa dirección. Flexibilidad sola, no. Muchas gracias por habernos acompañado. Encantado, pues. Bueno, muchas gracias a ustedes. Cuando tengan alguna novedad, los dejamos invitados para que nos vengan a contar. Cuando gusten, siempre un agrado venir acá. Los dejamos invitados a seguir revisando todas nuestras noticias en imol.com.